Les estamos dando nuevamente la bienvenida a un programa más de Misterio Zona, aquí por la señal de Saber Sin Fin. Habíamos comenzado hace unos minutos, pero una falla técnica nos impidió continuar donde estábamos. Estamos en el mismo lugar, pero en otra locación, y creo que aquí va a salir mucho mejor. Bueno, les vuelvo a presentar otra vez a nuestro invitado, que ya lo deben reconocer, a Robert Friedrich Hofbauer, correcto, Balmori, correcto, y también a mi amigo y co-conductor, David Flores. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Continuamos esta transmisión con un programa que les va a interesar mucho. Nuevamente nuestro invitado Robert para platicar acerca de estas situaciones del contacto al fenómeno extraterrestre, así que quédese con nosotros. Iniciamos esta tarde Misterio Zona TV completamente en vivo. Le invitamos para que comparta transmisión, comparta, y vamos a seguir charlando acerca de estas situaciones. Nos trae material, fotografías acerca de estos asuntos relacionados con la presencia ovni extraterrestre en México, y vamos a platicar largo y tendido con nuestro amigo invitado esta tarde, Robert. Así que, pues, seguimos la segunda parte de lo que veníamos hablando la semana pasada, Robert, de estas situaciones, de las visitas, de las experiencias que tú has tenido con seres y avistamientos de, pues, situaciones de objetos voladores no identificados aquí en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Otra vez, bienvenidos aquí al mismo espacio y al mismo tema. Pues nos habíamos quedado en los Upanishads, pues la presencia de este antiguo, de otra inteligencia en nuestro planeta no se puede cuestionar. Ahora, hoy día pasa algo muy interesante. Lo mencioné en el programa pasado, que nos estamos volviendo interesantes para ellos. ¿A qué me refería con eso? Todas las civilizaciones tienen un desarrollo que llega hasta un punto máximo y después tiende a perderse ese desarrollo, hasta que olvidan buen grado de su tecnicismo, de sus conocimientos técnicos. Y después a eso sobreviven mitos y leyendas como los que nosotros conocemos, que se dice alrededor del mundo que los dioses podían volar por el aire, que los dioses se podían comunicar alrededor del planeta con casi su voz o su pensamiento, ¿sí? Y que finalmente se fueron al espacio prometiendo regresar en alguna ocasión. Esas son cosas que nosotros hoy día hacemos: volar por el aire en aviones, comunicarnos por celulares, por satélites. Entonces, el punto es este: ¿por qué una civilización llega hasta un punto máximo? Porque la gente le echa ganas, porque trabajan, investigan, desarrollan. Una vez que llegaron a un grado de comodidad y vida fácil gracias a la tecnología, ¿qué creen que pasa? Se afloja el paso, se deja de investigar, se deja de desarrollar cosas y la gente se vuelve placentera, ¿sí? Y entonces poco a poco la misma gente que había luchado por desarrollar todo su avance empieza a perderlo. Como decía Albert Einstein, sin crisis cualquier viento es caricia. Solo en la crisis echamos a andar toda nuestra capacidad, toda nuestra inventiva. Rebuscamos en nuestros cerebros algún arma en forma de conocimiento que nos pueda ayudar a salir adelante, ¿sí? Entonces, cuando una civilización se vuelve placentera, digamos sedentaria, ¿sí?, se empieza a perder el avance. Y eso es un mecanismo de la naturaleza, es un ciclo natural, así como los árboles cada año dan sus frutos y después en invierno pierden sus hojas. Es algo similar que parece suceder con las civilizaciones. Y eso mismo nos indica o nos ha llevado a pensar que periódicamente hay civilizaciones que desarrollan avances tecnológicos y entran en contacto con otras civilizaciones.
por lo mismo. Hablemos de una especie de como convenios o tratos entre planetas evolucionados, ¿sí? Entonces, cuando los planetas tienen su declive y las civilizaciones se salen de esos convenios, de esos tratos. Eso fue lo que pasó antiguamente a nivel planetario, cuando lo que describen los Upanishads, cuando los famosos dioses del espacio se fueron, y hasta la fecha parece que no han regresado como estaban aquel entonces, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita, poco a poco, estamos siendo otra vez muy interesantes para ellos. Esa es la razón de que hay también tanta visita. Según yo sé, que es un dato que no lo puedo asegurar, pero son alrededor de 108 diferentes civilizaciones las que nos están visitando actualmente, ¿sí? Los hay, incluso hay filmaciones de unos objetos voladores que parecieran ser orgánicos. Hay reportes de naves que cambian de forma, de naves de luz, ¿sí? Que parecieran ser una forma de pensamiento viva, energía, plasma, vivo. Parece que el tripulante piensa y la nave obedece al pensamiento a ese grado, ¿sí? Y de hecho la física cuántica moderna apunta exactamente en esa dirección, ¿sí? Que puede haber un intercambio energético entre personas y materiales. Tan simplemente en el año 96 hubo un experimento científico que se llevó a cabo en un lugar en Francia. Y lo que pasó es que era un experimento de partículas subatómicas, y para esto pusieron a hacer el experimento a 12 diferentes científicos. ¿Cuál era la idea? Que tenían diferentes convicciones, diferentes filosofías sobre la vida y diferentes esperanzas del resultado del experimento. Pues, ¿cuál no sería la sorpresa que se obtuvieron 12 resultados diferentes? Porque a un nivel de partículas subatómicas, la mente y las expectativas del científico que lleva el experimento influye sobre el resultado. Eso significa que hay una interacción de causa-efecto y al revés entre nosotros y toda nuestra naturaleza que nos rodea, ¿sí? Si podemos llegar a desentrañar exactamente cómo funciona eso, va a llegar el momento que vamos a ir en nuestro automóvil y vamos a darle una orden al automóvil y el automóvil va a obedecer. ¿Por qué no? Todo esto, entonces, un grupo de mundos evolucionados que están en contacto, ellos nos visitan, ¿sí? Y nosotros estamos siendo muy, muy interesantes para ellos. Por ejemplo, seguramente recuerdan el caso de Billy Edward Meyer, de Berg-Rumlikon en Suiza, que fue contactado durante años por una mujer de las Pléyades, Semyase. El punto es que las Pléyades están a aproximadamente 560 años luz, dependiendo de la posición de la galaxia, o sea, de repente se acercan o se alejan un poquito. Y entonces lo que pasa es que a estas personas le toma 8 horas desplazarse de su planeta a nuestro planeta. Lo que nosotros nos hacíamos de aquí a Acapulco antes de que inauguraran la nueva autopista, ¿verdad? Entonces resulta algo muy interesante. Semyase dijo muy claro, somos familiares. Nosotros no somos más que ustedes, somos hermanos que nos desarrollamos en diferentes domicilios, por decir así, pero estamos hermanados. Ok, yo seguí investigando al respecto. Resulta que hay un equivalente para la palabra Semyase aquí en la Tierra. Casualmente es en sánscrito
y la palabra en sánscrito es sanyasin. ¿Y qué creen, estimados amigos, que significa sanyasin? Sanyasin significa renunciante, misionero, alguien que trabaja por algo. Entonces, cuando P.D. Edward Meyer le pregunta a esta mujer que viene del espacio, no le dice cuál es tu nombre, le dice quién eres. Y ella dice, yo soy Sannyasa. Y eso, en el significado y el término de la palabra en sánscrito, significa yo soy misionera, yo tengo una misión de viajar por el espacio y conectarnos con otras civilizaciones. Fíjate, eso me recuerda mucho a un asunto polémico desde que surgió allá en los... perdón. Sí, es que aquí nada más tenemos un micrófono. Sí, que eso me recuerda un asunto polémico como él solo, que se llamó el asunto Humo, que fue muy conocido allá en España en 1967, donde había un Fernando Sesma, que era un conversador, digamos, que se reunía en la Ballena Alegre, en el sótano de un restaurante, me parece, y tenía su tertulia. Y él pronosticó, él dijo que le habían informado que iba a aparecer un ovni ahí en las afueras de Madrid, entonces, después apareció en San José de Valderas. Lo interesante de este asunto Humo es que me recuerda mucho a esto que nos cuentas de Semyase, precisamente. Aquí lo que sucedía es que le llegaban en sobres de papel manila, le llegaban a personas connotadas, había de todo, había hombres de los medios, había científicos, tanto de España como de Francia, donde les contaban pues la historia de su llegada, la historia de su planeta, incluso todo un lenguaje, toda una forma, y eso, resultó que fue una polémica de eso. Recuerdo haber leído, sabido de ella, no sé, 1 año o 2 años después de que estalló el escándalo, podemos decir. En los años 60 la gente se escandalizaba muchísimo cuando se abordaban esos temas con esa magnitud y con tantas pruebas, aunque fueran pruebas indirectas, como serían unas hojas mecanografiadas, ¿no? Y con un sellito muy interesante que me recuerda a una letra del alfabeto cirílico. No recuerdo exactamente qué nombre tiene, apenas estoy estudiando un poquito de esto. Es como 2 H's pegadas lado a lado, el símbolo de uno. Sí, exactamente ese. Entonces, imagínense, era tiempos de la Guerra Fría y aparece ahí un signo que se parece mucho a una letra rusa, pues, ¿qué iban a decir? Pero me recuerda mucho esto, ¿no? Y creo que ha sido el mensaje de muchos de los contactados que les han dado quienes los han contactado. Recuerdo también el caso aquí de Salvador Villanueva Medina, un taxista mexicano ahí que en los años, me parece que fue 57, que incluso escribió un libro que se llama Yo estuve en el planeta Venus. Un libro también interesante, pero si los vamos así, podemos hacer una lista de todos esos contactados, siempre nos dicen que sus interlocutores, supuestamente, o sea, como lo declaran ellos, extraterrestres, siempre les han dicho que han venido a auxiliarnos de alguna manera. Y algunos nos cuentan, en el caso de Salvador Villanueva, así fue, que lo llevaron a su planeta, ¿no? Y tenemos una serie de cosas. Ahora, aquí es donde empieza precisamente, uno empieza a funcionar la parte escéptica de uno. Bueno, ¿hasta qué punto es verdad lo que cuentan los contactados? ¿Hasta qué punto es verdad lo que declaran los contactantes? Y si existe o podrá existir algún criterio para distinguir unos de otros, ¿no? Porque es un terreno muy fangoso, ¿no? Realmente nunca podemos estar seguros de qué es qué si no lo analizamos un poco más a fondo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Robert? Lo que les quiero decir al respecto es en los mejores términos de Juan Chía, que era el presidente de los investigadores escépticos aquí en México. Él siempre decía que toda investigación científica es escéptica, y así debe ser. No significa que no creamos en lo que estamos viendo, tan solo significa que no hagamos hipótesis ni demos por hecho nada antes de haber ido a ver. Por eso les dije en el programa pasado, hay muchos investigadores de salón que son los que toman un libro y leen lo que otra persona vio y dijo y hizo y lo repiten, pero así no funciona. Si queremos saber de primera mano, tenemos que tomar la molestia de desplazarnos y esperar a contemplar algo, ¿sí? En cuanto al terreno fangoso, ¿sí? Ahora, precisamente, esa es mi presencia aquí, o sea, yo personalmente lo vi. Yo personalmente estuve acampado, sumando todas las ocasiones, fácilmente más de 1 año, alrededor de 400 días,
No tienen una idea de lo que es estar ese tiempo en el descampado, a los moscos, a la noche, a la lluvia, al frío, ¿sí? Para tener una idea más clara de qué estamos hablando y qué es lo que está sucediendo. Ahora, hay un comentario más que quiero hacer al respecto al tema de Semyase. Semyase dijo que somos una misma familia, que la humanidad es el universo, que no es de un planeta. Bueno, cuando yo iba a todos los programas con Jaime Maussan y con Nino Canún y para gente grande y frente al público, empezamos a ir a convenciones, a conocer incluso a astronautas de la NASA. Entonces, entré en contacto con un personaje, un ingeniero del laboratorio Propulsión Jet de Pasadena, California, de la NASA. Y este hombre un día me mandó un artículo, ¿sí? Que lo tengo en mis correos, con mucho gusto lo puedo imprimir y traer para el siguiente programa, porque seguramente va a haber un siguiente programa. Relatan esto, observaron nubes de polvo moviéndose por el espacio, polvo cósmico. Entonces dijeron, qué raro, el polvo no se mueve, y menos donde no hay atmósfera. ¿Cómo es que el polvo se mueve? Observando se dieron cuenta que el polvo se movía camino a formaciones de plasma, que es gas tan increíblemente caliente que actúa como energía líquida. Eso es el plasma. Entonces, el polvo llegó hasta el plasma. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo que el polvo llegó? ¿Que tenía pies o cómo se movía? En fin, el polvo llegó hasta el plasma, ingresó al plasma y hasta ahí terminó la observación. Ya no hubo manera de ver qué sucedía. Bueno, pues en la NASA recrearon las mismas circunstancias en laboratorio. Crearon plasma y acercaron polvo que flota por el espacio, digamos sales minerales a fin de cuentas, ¿no? Y cuando este polvo cósmico entra en el plasma, la NASA se quedó estupefacta. Espontáneamente las partículas de polvo se empezaron a acomodar formando las hélices del ADN humano. Entonces, cuando mediante fuerza mecánica, o sea, un golpe, una descarga o algo, dividían esas hélices, ¿sí? Todo esto son estudios microscópicos, ¿están de acuerdo? Se reorganizaban espontáneamente, multiplicándose exponencialmente, igual que las células de un bebé. Y los científicos, con mucho miedo, dijeron, parece tener vida, ¿sí? Porque no pueden correr el riesgo de decir que algo así es una forma de vida. Pero dijeron, parece tener vida, hay que seguir haciendo estudios y experimentos, ¿sí? Esto lo que sugiere o nos hace entender es que efectivamente la vida provino del espacio. Alguna vez hace mucho tiempo, cuando la Tierra acabó de enfriar, o sea, primero era una esfera incandescente. Como no había atmósfera alrededor, estaba el puro espacio, entonces la superficie de esa esfera empezó a enfriar muy rápido, demasiado rápido, y había muchas tensiones por dentro. Y se acumuló presión. Cuando se cuartea la superficie, salen chorros de gas y se crea una primera atmósfera primitiva, la mayoría de veces en amoníaco. Y después de eso empieza a llover torrencialmente durante millones de años, hasta que ese cuerpo celeste, que ahorita es nuestro planeta, enfrió lo suficiente para que se puedan mantener charcos en la superficie sin evaporarse, ¿sí? Estamos hablando de un cuerpo celeste del tamaño de nuestra Tierra que está totalmente desinfectado. No hay una planta, no hay una bacteria, no hay una forma de vida en ningún lugar.
Entonces, ¿de dónde procede la vida? Ya se han encontrado formas de carbono primitivas, formas de vida de carbono en meteoros. Ya se han encontrado eslabones del ADN en meteoros. La vida llegó del espacio y cayó sobre la Tierra en forma de componentes químicos. La Tierra misma no estaban presentes. ¿Sí? Entonces, para mí no hay ninguna duda, la humanidad es del espacio, es del universo, no es solo de este lugar. Porque si así fuera, entonces todas nuestras aspiraciones, nuestras creencias más queridas, tan solo la creencia en un Dios mismo, si ustedes van a suponer que la humanidad solo es de este planeta, entonces podemos suponer que si Dios es una conciencia universal y se pareciera a la forma de vida que más abunda, entonces quizás sería una ameba gigantesca. Sería una forma protoplasmática, ¿sí? Con tentáculos y 25 ojos. Eso no funciona con nuestra forma de pensar. A fuerza nos imaginamos a un Dios que tiene un cuerpo como nosotros, porque si no, no hay conexión afectiva con esa entidad, ¿sí? Entonces, para el punto, la humanidad es del espacio. Hay muchos, los famosos nórdicos que vienen de Sirio, estamos hablando de gentes de 3 metros y cacho de tamaño, los pleiadianos que parecen también nórdicos, pero más de nuestra estatura. Lo que todos ellos tienen en común es que parecieran ser una simbiosis de todas las razas que hay aquí en la Tierra. O sea, tienen sus ojos un poquito rasgados, no mucho. Tienen sus narices un tanto fuertes, como el blanco, no mucho, ¿sí? Como si las mejores características de las especies de la humanidad, de las características de cada nacionalidad, las combináramos, ¿sí? La raza africana es increíblemente musical, talentosos para la música. Es el único caso que sabemos y que tenemos en la historia de un pueblo que cuando estaban siendo maltratados cantaban. Su desempeño atlético es por demás conocido, ¿sí? El pensamiento lógico y pragmático de la raza blanca es incomparable, ¿sí? La organización y la capacidad de trabajo en equipo de la raza amarilla es asombrosa. Y la raza roja tiene un contacto increíble con la naturaleza. Las civilizaciones más ecológicas y conscientes fueron de la raza roja, o sea, la raza sí, la raza de bronce, como le decía Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces, esta humanidad se divide en muchas facetas. ¿Por qué lo digo? Interesante. Entre un humano y un chimpancé hay un 86% de parecido de ADN, ¿sí? Y entre un humano y otro humano, ¿qué parecido creen que hay? Ocasionalmente el 70% nada más, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que nuestra fortaleza como especie, como civilización, está en todos nosotros, no en un específico color, no en un específico idioma, no en un específico aspecto o nacionalidad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestras visitas del espacio, ¿sí? Lo que ellos llaman enfermedades infantiles, ¿no? O sea, eso sería, igual como dice Eleanor Ann Arroway, Jodie Foster, en la película de Contacto, la historia de Carl Sagan, cuando le dicen, ¿qué les vas a decir a estos extraterrestres si puedes hablar con ellos? Ella dice, lo que les voy a preguntar es cómo hicieron para sobrevivir su infancia tecnológica sin destruirse entre ellos. Ese sería el tema. David, ¿qué No, sí, realmente interesante lo que estamos escuchando en este programa especial. Contáctanos, recuerda páginas
Estamos en Misterio Zona con el tema de el contacto, avistamientos. Nuestro invitado que pues también nos está ampliando esta información que hace 8 días faltó mucho que hablar, y en esta tarde estamos presentándoles a todos ustedes. Nos traes también material y pues muchas personas quieren ver algunas fotografías que nos traes a presentar. ¿Nos puedes hablar de qué se trata estas imágenes que nos puedes mostrar, Robert? Fotografías, a ver. Una fotografía que tomó un matrimonio joven en la playa de Florida, ¿sí? Lo que ellos refirieron al respecto de esto hace como, debe haber sido hacia finales de los 80s, ¿sí? Lo que ellos comentaron al respecto es que el disco pequeño que se ve salió del mar, se empieza a elevar hacia el cielo, ellos lo observan, le toman fotos y al voltear, al seguir la trayectoria del platillo volador pequeño, se dan cuenta que hay una nave más grande arriba de ellos en el cielo. El objeto pequeño se deposita o se incrusta o algo así en una especie de abertura en el fondo y ya los dos aceleran y se pierden en la distancia, ¿sí? Esta es la primera imagen que les traje. Ok. Esta es de Gulf Breeze, ¿sí? Pudiera ser un ovni de plasma por la iluminación rojiza que tiene, pero realmente hay muy pocos datos al respecto. Lamentablemente, como sucedió aquí en Puebla, alguien ve algo fascinante, le toma foto y la foto vuela en todas direcciones. Al rato resulta que 100 o 200 o 500 personas tienen la foto y nadie tiene un original. Nadie tiene un negativo al que se le pudieran hacer estudios para ampliar la imagen y todo. Cuando se amplía una foto, lo único que se obtiene son píxeles. Se pixelea la imagen, ¿sí? Entonces, igual una familia que estaba de día de campo, alguien alzó la vista y dijo, miren qué es esto, le sacaron foto, ¿sí? Es algo muy común y desde que tenemos celulares con la cámara en el bolsillo, mucho más común, ¿verdad? Claro. A ver, vamos a continuar con otras fotografías que nos trae nuestro invitado esta tarde. Esta imagen es de un ovni que se fotografió por Atrimillaya, aquí en Puebla, ¿sí? Había unos muchachos allá por Atrimillaya, por la famosa Casita Blanca, que fueron ahí para ver precisamente si veían algo. Y vieron esto, entonces un poco lejos, ¿no? Que es un camión, ¿no? Que son las luces, que no sé qué. Se empieza a acercar y le tomaron imagen, ¿sí? Entonces, ¿En qué año sería más o menos? esto también habrá sido como por el 93, 94, ¿sí? Estuve muchas veces ahí en la casita de Atrimillaya, la Casita Blanca, hasta que empezó a ir un señor a vender hamburguesas que les decía las omniburguesas, y había una señora que vendía gelatinas y había alguien que vendía café y se volvió el mejor show del lugar y dejé de ir porque se desvirtuó. Iba gente a emborracharse, iban con la novia. Y pues yo me puse a pensar, si yo fuera el que está allá arriba en el ovni observando eso, creo que me decepcionaría. Porque parece que no hay manera de lograr que los habitantes de este planeta mantengan la seriedad al respecto de algún tema. O eso pensé en ese momento. Este es el ovni de plasma de Tepoztlán, ¿sí? El contactado era Carlos Díaz, ¿sí? Hasta donde sé, sigue teniendo encuentros con estos seres. Como comentario al caso, cuando estábamos en los programas con Nino Canún y Jaime Maussan,
allá se presentaba Juan Chía, que era el investigador, el presidente de los investigadores escépticos aquí en México. Y después del tercer programa, ya fuera de las cámaras, él nos dijo, bueno, ¿por qué insisten tanto? O sea, es hasta ridículo, ya les rebatimos todo y ustedes siguen insistiendo. Nos dijo, y le dijeron, ¿por qué hemos visto algo que tú no has visto? Ay, a poco, pues, ¿quieres verlo? Vamos. Y aceptó la invitación, y fuimos con él a Tepoztlán y vio este ovni, ¿sí? ¿Y saben qué pasó? Se acabó el señor presidente de los investigadores escépticos. En el siguiente programa de Nino Canún, él salió como investigador del fenómeno ovni. A él se le paró la vida de cabeza. He visto eso. Cuando alguien cara a cara se encuentra con algo de esto, para lo que no está preparado, ni siquiera que existe. Cada vez que a alguien le cuenta algo de eso, dicen, ¿qué fumaste? ¿Estabas tomado, estabas drogado, estabas enfermo? ¿Qué te pasó? Y cuando de repente algo se le aparece a esa persona, algo así enfrente, suele desmoronarse la estructura psicológica en la que basamos la seguridad y la vida y todo. O sea, tenemos que examinar y reconsiderar todo lo que dábamos por hecho en el momento que vemos algo en lo que no creíamos, ¿sí? Y pues esta última foto por fin, pues es un servidor de ustedes en el panel de Nino Canún en el Mesón del Ángel. Eso fue el 3 de marzo del 92. ¿Sí? Ahora, aquí tengo unas fotos. Lamentablemente esto no se aprecia, ¿verdad? Sí. Puedes describirnos más o menos qué se contempla, las personas que estamos viendo la fotografía, se aprecia ver entre las nubes un cielo grisáceo, un objeto. Descríbenos de qué se trata. Esta foto está tomada en Estados Unidos, en Nueva York, y aquí arriba en la nube se ven 3 puntos lado a lado y un pequeño punto en el centro. Yo lo relaciono directamente con el ovni que se veía en Bélgica, que era una especie de triángulo con una luz en esquina, de las 3 esquinas, y en el centro una luz más pequeña. Me acuerdo que en esa ocasión, incluso, como comentario, un scramble es en el idioma de la aeronáutica el despegue de un avión, ¿sí? Y mantener un avión 5 minutos en el aire cuesta más dinero del que todos nosotros hemos visto juntos, ¿sí? Entonces, el punto es ese, ¿sí? Para que la Fuerza Aérea se tome la molestia de poner un avión en el cielo, es que hay algo, ¿sí? Y entonces, cuando el avión en cuestión llegó hasta el objeto, de repente el objeto se desapareció, y cuando el radar de la base aérea volvió a avisar que había localizado el objeto, era 3 segundos más tarde, y el objeto estaba en 500 metros más arriba. Eso simplemente son cosas que ninguno de nuestros vehículos de nuestra ciencia puede hacer, ¿sí? Ok. ¿Qué más tenemos? Esta serie de fotografías, coméntanos. Serie de fotografías la tomé en la carretera hacia Atlisco, Pochipilo. En la primera foto se ve un punto blanco en el cielo. Dije, no, pues no se ve gran cosa, esto puede ser una canica en un piso negro, por ejemplo, ¿no? En la segunda foto se ve otra vez la misma imagen, un punto blanco en un cielo negro. En la tercera foto otra vez se ve el punto blanco en el cielo negro. En la cuarta foto está el punto blanco, y desde arriba del espacio aparece un rayo color verde, ¿sí? Y en la quinta foto está el rayo de color verde muy grande, y ya no hay ningún punto en ningún lugar, ¿sí? Entonces esto confirmó sospechas de que, por una parte, hay naves que usan una especie de rayo tractor o reciben la energía que los mueve por transferencia o algo así de una nave más grande,
¿sí? Por una parte, y por otra parte la aceleración bárbara. Sí, está aquí interesantes fotografías, Fer, coméntanos. Esta última foto que nos comentas del rayo, fíjate que me contó, fue en 1988, casi por la Navidad, en diciembre, un piloto militar. Estamos platicando de todo un poquito y salió el tema de lo extraño. Y le pregunto, oye, ¿tú no has visto alguna vez algo extraño? Dice, ¿te acuerdas de ese muchacho al que secuestraron unos ovnis? Y que ahí en el Estado de México, y que fue a dar hasta Acapulco en una avionetita. Sí. Digo, sí, me acuerdo muy bien de él. Dice, pues yo estaba en el aire. Dice, porque resulta que sí soy capitán piloto aviador, pero piloto militar, entonces estaba haciendo mis horas de vuelo para que me dieran la licencia de piloto civil. Estábamos los dos en el aire. ¿Sí? Yo no sabía que él también estaba ahí. Entonces, bueno, y se me sucedió algo raro, dice. Estaba yo así, dice, estuve dando algunas vueltas, digo, bueno, ya es suficiente, que veo la pista, me enfilo sobre ella y me clavo. En un momento dado, dice, ¿dónde está la pista? Que me vuelvo a echar para arriba. Y se resulta que la pista estaba como a 200 metros, ¿no? Y dice, si no me doy cuenta, pues ahí me estrello, ¿no? En las rocas. Dice, ya bajé, aterricé, y vi que eso ya era todo, todo un mare magnum, ¿no? Había policías, había soldados, había reporteros, había de todo un poquito. Y ya ahí ya me enteré de cómo estuvo el asunto, que este muchacho empezó a hablar con otra voz que no tenía, y una voz que decía que lo tenían bajo control, y fue a dar al aeropuerto de Acapulco. Una avionetita, me parece que era una Cessna de esas. Exacto, yo también tengo entendido que fue una Cessna. Y que llegó allá y que precisamente en el aeropuerto de Acapulco el controlador aéreo le habló en alemán y le contestó en alemán. El muchacho no sabía nada de alemán, pero le contestó en ese idioma y bueno, una serie de cosas. Y entonces digo, ¿sabes qué? Digo, así pensando, así como me lo cuentas, digo, me da la impresión de que ese ovni lanzó un rayo, que lo que tú dices es un rayo tractor, es un rayo que afianza al objeto y se lo lleva. Digo, y me da la impresión de que a ti te tocó el filo de ese haz que lanzó el ovni, y fue lo que te desvió de tu ruta, ¿no? Es un piloto totalmente experto que no se puede equivocar, ¿no? Y sobre todo cuando ya se dirige a la pista. Entonces digo, aquí tenemos algunas cosas que se han venido repitiendo y todas en conexión con el fenómeno ovni. Nos está mostrando ahí una manera muy especial, digamos, por no llamarlo de otra manera, de cómo se mueven o qué son capaces de hacer con la materia. Exactamente. Sí, hay fenómenos que se repiten, como el famoso cono de silencio, seguramente también habrás oído de eso, ¿sí? O sea, ves un objeto, lo observas, está ahí 20 minutos y en los 20 minutos que está, no pasan coches, no se oyen sirenas, no pasa nada, ¿sí? Y cuando el objeto se aparece, de repente vuelve a recuperarse como un entorno natural. Cuando nosotros hacíamos las investigaciones en Atimeaya y en la Malinche y Pico de Orizaba, varios lugares, construí un dispositivo muy simple, aparentemente era una botella de refresco para que protegiera de corrientes de aire, con una alcayata para poder clavarse en la tierra, ¿sí? Con una simple alarma de reloj despertador adentro de la botella, con conducción eléctrica por una aguja imantada como tipo brújula, ¿sí? Entonces, cuando se alteraba el campo magnético y esta aguja imantada se desviaba, sonaba la alarma del despertador y como colocábamos unas 4 o 5 alrededor en el campamento, de repente todas enloquecían, pues teníamos visitas, ¿no? Entonces, había una especie de estrés electromagnético, ¿sí? Como inducción magnética aplicada sobre el entorno. Se nos llegaron a achicharar circuitos integrados de videocámaras, de cámaras electrónicas, hasta que llegó el momento que ya nada más usábamos puras cámaras de aquella marca rusa, Zenit, que ni siquiera batería tienen, que eran totalmente mecánicas, buenísimas, jamás se descomponían, ¿sí?
Entonces, pues todo eso efectivamente nos permitió comprobar y verificar que hay un campo que se hace presente cuando una nave se acerca. Ese campo de inducción puede en algún momento incluso llegar a ser peligroso. Yo estuve acampado con 3 amigos allá por San Nicolás de los Ranchos. Frente a San Nicolás de los Ranchos hay una avalancha volcánica que descendió del Popocatépetl. Es una zona con muchas cañadas y cerros puntiagudos y así. Y cuando estábamos ahí acampados, empezó a anochecer y vimos... ¿Qué pasó? Ok. Vimos unas luces moviéndose en el cielo, le hicimos señales con las lámparas y ya no pasó más. Como habíamos caminado mucho durante el día, se hizo tarde y nos acostamos a descansar en nuestras tiendas de acampar. Pues unas horas después se hizo de día, repentinamente. Cuanto animal estaba en el entorno empezó a rechinar, a gritar, a rebuznar, a aullar, un escándalo impresionante. Y salimos de las tiendas, lo único que pudimos ver fue una luz como del tamaño de una casa de 2 pisos, unos 25 metros frente a nosotros. Al día siguiente, en la mañana, resultaron 2 cosas. Donde estaba esa luz, estaba toda la vegetación totalmente seca, deshidratada, al grado que la agarramos y se hizo polvo en nuestras manos. Primera. Segunda, quedó una firma magnética en el piso. Hasta la fecha, cuantas veces regresé, se acerca uno con la brújula ahí y la brújula empieza a girar como pirinola. Y tercera, cuando levantamos el campamento y quitamos las tiendas de acampar, pusimos las alcayatas de metal con las que se fija la tienda, las pusimos en el piso. Al levantar las alcayatas para llevarlas a cuadrar, las que no había agarrado se quedaron todas colgadas en cadena como si fueran imanes. Y me di cuenta porque empecé a caminar y oí un ruido de metal golpeando con metal. Cuando me asomo a ver, veo las alcayatas colgando, prendidas unas de otras. ¿Sí? Entonces, y la otra, todos teníamos una como quemada de sol, pero que lo interesante es que se presentó en la noche. ¿Sí? Entonces, a consecuencia de esa experiencia, lo que hicimos a partir de ahí fue, y es una muy buena idea, fue tomar un pedacito de negativo de película, empacarlo en cartón, traerlo colgado al cuello y regresando de la excursión, llevarlo a revelar. Y si se ven extrañas luces en ese pedacito de negativo, hubo alguna especie de energía o radioactividad presente. Gracias. No, pues como pueden ver, apasionante realmente la conversación. De hecho, me acabas de dar la primera explicación de un fenómeno muy raro que vivimos un amigo y yo. Ya lo platicaremos la próxima vez, que tiene que ver con el cono del silencio, precisamente, algo impresionante que me tocó vivir. Bueno, pues solamente me resta darle las gracias a nuestro amigo David Potter, aquí en la operación de los controles, y por supuesto al doctor Abel Pérez Rojas, fundador y director de este Saber Sin Fin, que nos permite estos momentos de que realmente estamos actualizando nuestros conocimientos y lanzándonos para ver qué hay más allá. Nos vemos entonces la próxima semana.